Bien, vamos a ver el último punto, el último tipo de ejercicio que nos puede entrar, que no viene en lo que os dice el BOE, no viene como tal. Lo que vamos a hablar hoy es de la electrólisis, que como su propio nombre indica, electrólisis viene de romper con electricidad. Básicamente lo que se hace es romper una sustancia para obtener sus átomos constituyentes, ¿vale? Eso se hace en una cuba electrolítica, que simplemente es un recipiente, ¿vale? Nosotros de cuba electrolítica, cuando se hace industrialmente, se utilizan unos contenedores gigantescos, ¿vale? Pero nosotros de cuba electrolítica tan solo vamos a utilizar simplemente un vaso de precipitado. Lo tengo ahí puesto, ¿vale? El esquema es justo lo que tenéis aquí. Y a simple vista ya os debéis de dar cuenta que cambia una cosa respecto de lo que vimos de las pilas o celdas galvánicas. En las pilas o celdas galvánicas nosotros teníamos dos compartimentos, ¿no? Había un vaso a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Hoy solo vamos a tener un vaso en lo que va a ocurrir todo. En ese vaso vamos a tener sumergidos dos electrodos, que hoy los dos electrodos son un trozo de un alambre de estaño. He cogido un alambre de estaño, lo he cortado aproximadamente unos 15-20 centímetros, lo he enrollado haciendo como una especie de espiral y lo he conectado en el polo positivo de la pila, ¿vale? Luego he cogido con un cable y dos pinzas de cocodrilo una moneda de 5 céntimos como esta, que ya la tengo puesta de antes, que no me ha salido bien, y la he conectado con un clic y lo he sumergido en una disolución que contiene a partes iguales ácido clorhídrico y agua para que el medio sea ácido, ¿vale? Entonces, en el polo positivo va a ocurrir la oxidación y en el polo negativo ocurre la reducción. Eso cambia respecto de las pilas, la polaridad era distinta. En las pilas, acordaos que aquí teníamos el polo negativo, aquí teníamos el polo positivo. ¿Y por qué? Porque el fundamento, el funcionamiento de esta técnica es al contrario que en las pilas. En las pilas o celdas galvánicas nosotros utilizamos una reacción química para producir corriente y hoy, para que se pueda producir la corriente es necesaria la pila. Es decir, nosotros necesitamos una fuente de electricidad para producir una reacción que por tanto no es espontánea. En nuestro caso lo que hacíamos era aprovechar una reacción espontánea para producir corriente eléctrica. Son procesos opuestos, ¿vale? Son lo contrario. Entonces, vamos a ver cuáles son las reacciones que están ocurriendo ahí. ¿Qué está pasando? Pero esto es un ejercicio de la... No. Esto es simplemente la explicación, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar una fuente de electricidad, una pila, para producir una reacción que no es espontánea, ¿vale? Vamos a tener una reacción que se va a producir en el ánodo y otra que se va a producir en el cátodo. Eso es igual que ayer. En el ánodo se va a producir la oxidación del estaño. Ese estaño va a pasar de estaño a 2+, con la pérdida de 2 electrones, ¿vale? Eso es lo que está pasando ahí en el interior del vaso. En el cátodo lo que se va a producir es la reducción. La reducción es del propio ion estaño. Va a captar 2 electrones y se va a transformar en estaño metálico. Lo que yo quiero hacer es que el estaño del alambre, el estaño de este alambre brillante, ¿vale?, se me disuelva, se me oxide, pase a la disolución y una vez que está en la disolución, venga por aquí nadando y se me pegue a la moneda, a la superficie de la moneda. ¿Con eso qué voy a conseguir? Voy a fabricar una moneda de plata falsa. Aparentemente a la vista, vaya a ver que la moneda se va a quedar gris brillante. Entonces yo puedo simular que esa moneda es de plata, cosa que es mentira, ¿vale? Yo tengo un alambre de estaño. Este alambre es estaño. Estaño metálico, es este alambre. Con la fuerza electromotriz de la pila, de la corriente, voy a conseguir que ese estaño pase a la disolución como SN2+, ¿vale? Y luego, como consecuencia de una reacción de reducción, voy a conseguir que el estaño se quede pegado sobre la moneda de 5 céntimos que tengo yo, ¿vale? Si es de cobre, pero es indiferente. Podría hacerlo con una de cobre, podría hacerla con una de 1 euro, con una de 2 euros. Me da igual, ¿vale? Entonces, está ocurriendo ahí dentro, hay que darle un tiempecillo, ¿vale? Y es porque la pila la tengo chunga. Antes, de hecho, no me ha funcionado. He tenido que desmontar el polímetro, montar otra pila, pero no acababa de funcionarme. Ahora parece ser que sí.
Ahora parece que sí que está funcionando. Lo que pasa es que la parte que le tengo sujeta de la moneda con el clip se me va a quedar regular, ya veré. Bueno, entonces, si vosotros os pusieseis a calcular cuál es la FEM de esta reacción, cuál es el voltaje de esta reacción, ¿cuál sería? Cero. Entonces, una reacción que tiene de E sub 0, 0, su variación en la energía libre de G no podría ser espontánea, ¿no? Entonces, yo lo que hago es forzar una reacción que es espontánea gracias a la pila. Por eso, al contrario que en las cubas, en las celdas galvánicas, nosotros aprovechamos una reacción para producir corriente. Hoy aprovecho la corriente para producir la reacción. Sin la pila, no puedo producir la reacción. De hecho, la pila de antes estaba rota, bueno, estaba rota, estaba gastada y no podía darme la reacción. No me ha dado, mirad, me ha quedado esta mugre. Si veis, no está plateada, ¿verdad? Y mira que le he repetido 2 veces y tal, pero no conseguí hacerlo. Ahora estoy consiguiéndolo, pero va a llevar un rato. Bueno. ¿Y con el cobre de la moneda qué pasa? El cobre de la moneda se queda escondido. Es como si tú tienes una camiseta y encima te pones un jersey. Se queda escondido. Pero sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando ahí, sí. El cobre se va a quedar ahí. El cobre no le pasa nada, ¿vale? Bueno, para la electrólisis existe una fórmula que la descubrió Faraday, que os sonará. Sí, era un señor muy, digamos, majo, ¿vale? Esa ley, bueno, esa fórmula agrupa 3 leyes. De hecho, una de las leyes las pregunta en uno de los ejercicios de hoy. La primera de las leyes dice que, luego lo doy para que lo apuntéis, que la masa que se deposita en un proceso electrolítico de un elemento, pues, por ejemplo, hoy es de estaño, depende de la cantidad de corriente que se usa. La cantidad de corriente es Q, ¿vale? ¿Quién es el que has dicho que era? Ahora lo digo. Ah, vale. Esa masa de ese mismo elemento también depende de la masa equivalente del propio elemento. Y la masa equivalente es la masa molar entre Z, el número de electrones intercambiados. Ahora os lo doy para que lo apuntéis. Y luego en una tercera ley dice que la cantidad de corriente que tiene que usarse en un proceso de estos electrolíticos depende de la masa equivalente de esa sustancia. Y esto se cuantifica a partir de esa constante de Faraday que estuvimos viendo el otro día, que eran 96.500. Esa la hemos usado ya, ¿no? Sí. Asimismo también esa cantidad de corriente, y esto ya no es culpa de Faraday, lo podéis poner como el producto de la intensidad de corriente que circula por el tiempo durante el cual está circulando esa cantidad de corriente. Ese tiempo tiene que ir en segundos, ¿vale? Y la expresión me puede quedar así. Que luego os digo una regla de esas que me gusta a mí, una pamplina, para recordarla esas, pero tengo que decirla off recording. Porque es contraproducente. ¿Vale? Pero es deporte, ¿estás de acuerdo? Masa molar. Esto es masa molar, ¿vale? Esto es intensidad de corriente en amperios. Ah, ¿qué es una I? Esto es intensidad de corriente en amperios. Eso es T, tiempo en segundos, ¿de acuerdo? Z, número de electrones intercambiados. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la Z? 2. Y F es la constante de Faraday, que son los 96.500 coulombios, ¿vale? ¿Y la intensidad? Amperios. Sí, sí, pero eso, ¿cómo sabes? Ah, ¿eso te lo dicen o te lo preguntan? Ah, vale. ¿Os digo las 3 leyes de Faraday que agrupan esto? Venga, esta fórmula es consecuencia de 3 leyes de Faraday. Primera ley, segunda ley, tercera ley. Aquí hay más leyes que en el Código Civil. Pero ya estoy un poco más contento porque me está saliendo. Antes me he entenizado. La primera ley. ¿Estamos? La primera ley dice que la masa de un elemento depositado, lo que le está pasando ahora al estaño es que se está depositando sobre la moneda de cobre, ¿eh? Es pegado, que se pega ahí. La masa de un elemento depositado durante un proceso electrolítico es directamente proporcional a la cantidad de corriente usada. Es directamente proporcional a la cantidad de corriente usada. En cantidad de corriente usada ponéis que es Q y que eso, la Q es igual a I por T, ¿vale? La masa de un elemento depositado durante un proceso electrolítico
de un elemento depositado durante un proceso electrolítico es directamente proporcional a la cantidad de corriente empleada, a la Q. Eso podéis ponerlo así abreviado. M, ¿estáis acostumbrados a poner directamente proporcional así como un alfa? Porque antes sí que me lo han dicho. M es directamente, este alfa significa directamente proporcional, ¿eh? A la cantidad de corriente usada, a Q. Y recordad que Q es I por T, ¿vale? Es que puede que os pregunten la intensidad, puede que os pregunten el tiempo, puede que os pregunten la cantidad de corriente, ¿vale? Pero, o sea, ¿y entonces cómo se calcula? Ahí, arriba lo tienes. Ahora lo verás con el ejercicio, es mucho más fácil. Solo, lo único, a mí lo que no me gusta es que me tengo que acordar de la fórmula y cuando me tengo que acordar de una fórmula, lo paso regular. Segunda ley. La segunda ley dice... Venga, la segunda ley... ¿Qué está pasando? Dice que la masa de un elemento depositado durante un proceso electrolítico, lo mismo que antes, es directamente proporcional a su masa equivalente. ¿Inversa? Directa. Es directamente proporcional a su masa equivalente. Joder, lo pongo un poquito mal, ¿no? ¿Cómo? Que tiene un documental puesto que parece el documental de la cosa. Lo estamos viendo. La masa es directamente proporcional, dicho, a la masa equivalente. Y esa masa equivalente, recordad que es la masa molar entre el número de electrones intercambiados. La masa molar entre la Z. Es directamente proporcional a la masa equivalente, que es la masa molar del elemento entre Z, que era el número de electrones, ¿vale? Y la última. La última dice que la cantidad de corriente necesaria... Te voy a dejar ahí casi toda la clase. Debería ser mucho más rápido, pero es que la pila está... Se ve que está medio gasta. La cantidad de corriente necesaria para depositar un mol de ese elemento... La cantidad de corriente. Sí, necesaria para depositar un mol de ese elemento son los 96.500 coulombios, ¿vale? Ah, o sea, F igual a... Y esa es la F. F igual a... Claro. La cantidad de corriente necesaria para depositar un mol de ese elemento o de un elemento es los 96.500 coulombios. La constante de Faraday. ¿Vale? ¿Los tenemos más o menos las tres leyes? A ver, ¿Ya hemos acabado la teoría, profe? Sí. O sea, hemos acabado el tema de química... Sí. Os pueden preguntar cuál es la diferencia entre una cuba electrolítica y una celda galvánica. Lo básico, lo más importante es que recordéis que en una cuba uso corriente para producir una reacción, es decir, yo voy a forzar una reacción que no es espontánea. Mientras que en las pilas, en las celdas galvánicas, utilizamos una reacción espontánea para producir corriente. Eso es lo más importante. Y luego hay otra cosa, y es la polaridad de estos. Los polos están cambiados. El más va donde el menos y el menos va donde el más. Están al revés, ¿vale? Cambian la polaridad de los polos, ¿vale? De los electrodos. Entonces el ánodo es la... No, el ánodo sigue siendo igual. Si te das cuenta, en el ánodo sigue ocurriendo la oxidación, en el cátodo sigue ocurriendo la reducción. Eso es igual. Entonces, ¿por qué se ha cambiado? Porque aquí tenía el polo negativo y aquí tenía el polo positivo. Si te acuerdas, cuando pusimos la circulación de los electrones, siempre os dije, los electrones van de menos a más. Y iban en esta dirección. Sí. Ahora no. Los polos estos están al revés. Aquí están más y aquí están menos. Pero sí, igual, ¿no? Porque... No. ¿Sí? no da igual. Me he comido esos dos acentos para variar. ¿Puedes repetir la diferencia? Diferencias. En la electrólisis uso una fuente de energía, uso una pila para producir una reacción que no es espontánea. ¿Vale?
Esa es la principal. Uso una pila para producir una reacción que no es espontánea. Mientras que en las celdas uso una reacción espontánea para producir corriente. ¿Vale? Eso lo cambian con un verdadero y falso en plan trabalengua y os la lían pero liad. ¿Sabéis lo que os digo? Las Yo no celdas sé. uso. Yo no he dicho eso. La segunda, la polaridad de esto, No, en las celdas uso. Una Pero reacción siempre es una espontánea. una reacción espontánea para producir corriente. Pero siempre es una reacción no espontánea. En las cubas electrolíticas, siempre. Siempre hay una no espontánea. Si fuese espontánea no tendría que usar la pila. O sea, la fuente de electricidad ocurriría sola. ¿Puedes decir otra vez lo de la pila? Vale. En la electrólisis usamos una pila para producir una reacción que no es espontánea. Para forzar una reacción que no es espontánea. Mientras que en las celdas galvánicas, en las pilas, usamos una reacción espontánea para producir corriente. ¿Vale? Luego, otra diferencia. La polaridad de los electrodos está cambiada. ¿Vale? Donde está el más y donde está el menos está al contrario. Están cambiados. Y luego hay otra más. Así a simple vista, ¿cuántos recipientes tenía en otro caso y aquí? Nosotros dos y aquí uno. Antes tenía dos, ¿no? Mientras que ahora solo tengo uno. ¿Sí o no? Pero porque no hay más. No, es que no necesito más. Necesito una cuba que es un recipiente ahí donde haya... Solo hay estaño. No, porque... Bueno, sí, pero no. No tiene por qué. No, puede haber dos elementos. De hecho, ahí también se desprende hidrógeno, que no lo he tenido en cuenta. Lo que pasa es que el hidrógeno, el potencial de reducción del hidrógeno era cero, así que me da igual. Esto me va a seguir saliendo el potencial cero. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿De acuerdo? Vale, pues entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Tengo que borrar todo esto. Esto me lo voy a dejar, ¿vale? Y a ver si nos da tiempo a hacer el 1 y el 2. Son los mismos que he hecho antes. Pero de la electrólisis. El 1 y el 2, digo, 28 y 29. De electrólisis, sí. Dice en el 28. Al pasar una corriente eléctrica por cloruro de cobalto, es decir, yo tengo ahí agua y ácido clorhídrico para que el medio sea ácido. Pero en este caso, en este problema, yo tendría cloruro de cobalto ahí fundido. Es decir, yo cojo el cloruro de cobalto, le caliento y consigo fundirlo. El cloruro de cobalto es una sal, es un compuesto iónico que sí, que a temperatura ambiente eran sólidos y si los calentamos lo suficiente, 1000, 2000, 3000 grados, dependía de la sustancia, yo conseguiría transformarlo en CO2 más Cn 2 de Cl menos, ¿no? Yo voy a tener esos iones. Ahora, dice que por ahí voy a pasar una cantidad de corriente y que se desprende dicloro en el ánodo y se deposita cobalto en el cátodo. Repito, desprendiéndose dicloro en el ánodo y se deposita cobalto en el cátodo. Así que voy a poner las semireacciones. El dicloro es ácido, ¿no? Ánodo, cátodo. Esto no me lo piden, ¿vale? Dicloro en el ánodo. O sea que en el ánodo yo voy a obtener Cl2. Eso en el ánodo. Y en el cátodo voy a obtener CO. Igual que a mí ahora se me está pegando ahí el estaño en la moneda, pues ahí se pegaría cobalto. ¿Vale? Yo tengo Cl menos que se va a transformar en Cl2, ¿no? Yo tendría 2 de Cl menos que se va a transformar en Cl2, ¿no? Necesito este 2 para poder formar Cl2, ¿de acuerdo? Más 2 electrones. Sí. Más 2 electrones. Eso sería una oxidación. Mientras que la reducción sería este cobalto 2 más 2 electrones que se transformaría en cobalto, ¿sí o no? Y eso sería la Reducción. Eso sería la reducción. ¿Vale? Vale, esas son las dos semireacciones que están ocurriendo. Vamos a responder a que nos preguntan. Dice,
la intensidad de corriente que se necesita para depositar 8,42 gramos de cobalto. Es decir, yo voy a tener que obtener 8,42 gramos de cobalto. Con una corriente que circula 30 minutos. Vale, entonces, ahí como siempre, cuando tenéis que utilizar una fórmula, ponéis aplicando la fórmula de Faraday para la electrólisis y ya está, ¿vale? ¿Qué pone 30? Minutos. ¿Y la constante de Faraday siempre te la Sí. ¿No la tenemos que aprender? No, está en la calculadora. ¿En dónde era? ¿En qué apartado está? ¿En general? 74. ¿Qué? Sí, 74. Dice que SIG 7,4. Perfecto. SIG 7, pero no, es que había constantes electromagnéticas, Ah, sí, universales, sí, nucleares, sí. en atómicas. Yo creo que viene ahí. Puede ser, no lo sé. Es que yo no tengo la vuestra. Tú eres un clásico, pero... 96.450. Tal cual, aplicando la ecuación de Faraday para la electrólisis, sería esta de aquí arriba, ¿no? M es igual a M y T ZF. Si yo tengo que despejar la intensidad de corriente, ¿me pide? Sí. Si yo despejo la intensidad de corriente de ahí, ¿qué nos quedaría? Intensidad de corriente, ¿a qué sería igual? MZF, M pequeña, minúscula, masa. Dividido entre masa molar y tiempo. Todo eso nos lo tienen que dar, todo. Bueno, la Z no, solo tenéis que poner vosotros. ¿Qué masa tengo que obtener? 8,42, ¿no? ¿Cuántos electrones se intercambian? La constante de Faraday, 96.500. Y ahora dividimos entre la masa molar, me la tienen que dar. ¿Y el tiempo, profe? Sí, 30 minutos. 30 minutos que le tienes que poner en segundos. La masa molar son 59. Y la constante de Faraday es... No, la constante de Faraday no, es el tiempo. 30 minutos. 1800 segundos. Una hora son 3600 segundos, que tiene 60 minutos por la mitad, ¿no? 1800. Vale, haciendo eso... 8,42 por 2. 15,3. Te creo. 15,3, ¿qué? Es intensidad de corriente. ¿En qué se mide la intensidad de corriente? En amperios. Ponéis una A de amperio por amper, ¿no? Y ya está. ¿De acuerdo? Profe, si cogemos la ecuación en la calculadora es distinta. Si cogemos la... Ah, claro, porque Son es 96.460. Da igual. No importa. Es lo mismo. ¿Cómo has despejado eso? No me fastidies. Despejando. Es que... Esto pasa multiplicando, esto pasa dividiendo. Ah, claro. Con razón. Juli. Vale. Apartado B. En el B... Esta parte se ve. Entera, ¿no? Espera, no. Hasta ahí. Hasta ahí. Justo hasta aquí. Justo, justo. Vale. En el apartado B me pregunta qué volumen de Cl2 medido a 740 milímetros de mercurio y 15 grados centígrados se desprende de esa reacción. Si yo sumo las dos semireacciones, voy a poner aquí el resultado. Si yo sumo estas dos semireacciones, obtendría la reacción iónica, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, sí, la reacción iónica. Pero también sería la otra, ¿no? Si la sumo, esto y esto se va y me quedaría 2 de Cl menos más CO2 más, que da CO más Cl2, ¿sí o no? Sí. Si yo sé que de esto se obtiene 8,42 gramos, puedo saber cuántos moles de eso se obtienen, ¿no? Con un factor de conversión. Y sabiendo los moles de este, voy a poner aquí mol, si utilizo la ecuación de los gases ideales, podría saber el volumen, ¿no? Vale, pues como siempre os digo, aplicando
la ecuación de los gases ideales me va a quedar. Pero eso Despe- al final, ¿no? Va, es que yo empiezo por el principio. Profe, pero el 8,42 es del cobalto solo. Sí, sí, es de cobalto. Entonces, aplicando la ecuación de los gases ideales, V es igual a N por R por T partido por P, ¿no? Esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé, me falta el número de moles. Vamos a hacer un factor de conversión para sacar el número de moles. 8,42 gramos de cobalto. Si un mol de cobalto tiene... ¿Dónde estaba? 59, creo. Es que no me acuerdo ahora si era 59 o 79. 59. 59. Tiene 59 gramos. Esto se me va con eso. Cada vez que se forma un mol de cobalto, ¿cuántos moles se forman de Cl2? También uno, ¿verdad? Sí, sí. Y de ahí sacaría los moles de... A ver, sería 8,42 Entre 59. dividido por 59, 0,14. Ahora sustituyo ahí, pongo 0,14 por 0,082 por Kelvin, 15 en Kelvin son 288. Y la presión tendríais que hacer, bueno, voy a hacer aquí un factor de conversión chiquitillo. 740. Una atmósfera, 760 mmHg. Esto lo voy a guardar. 0,94 o algo así. Menos. No me acuerdo, yo lo he hecho antes, macho. No, 90 y... Sí, 2. 0,97. 0,97. Acá. Vale, pues entonces, 0,14, esto le hago la inversa. Lo multiplico por esto. Lo multiplico Es más por... fácil que lo haga directamente. Y lo multiplico por... Te creo. 0,030... ¿Cuánto? ¿Y por qué a mí me sale esto? Ah, porque he puesto 2,6. Sí, 3,46 me sale a mí porque yo me quedo con los decimales. 3,4... ¿Qué? Litro. Litros de CL2, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Pues eso es lo que os piden. Si acaso que formuléis las reacciones, que obtengáis la intensidad o el tiempo, por ejemplo, piden el siguiente y luego hacéis eso. Voy a buscar unas cosas. Voy a demostraros que esta reacción de por sí no es espontánea, pero necesito datos. La energía potencial. No, sí, los potenciales de eso. Necesito el E sub 0 del cobalto a cobalto 2 más y necesito el E sub 0 de cloro a cloro. No al revés, cloro a cloro menos. Espérate que estoy pensando. Sí, es de cloro a cloro menos. Necesito que alguien me busque esto. Espérate que lo digo. Tienes que buscarlo así. Pon potencial redo Potencial. o tabla de potenciales redo y busca cobalto. Viene en el libro. No viene. Ya. Aquí dice que es. Joder, vaya tabla, ¿no? El libro se nos Busca cobalto y cloro. Anexo de potenciales. Voy a buscar. Igual viene aquí alguno. No, ya lo he buscado, no sé. No, ya lo busco yo. El cobalto es difícil. El cloro sale muchas veces. Cobalto. CO más, sí, ha puesto menos 0,28. Menos 0,28. ¿Y este? De 2 más. No, pero es. No, pero a mí me pone de 2 más a 0. Claro. Ah, de 2 más. Pero claro, porque te pone reducción. Lo he escrito mal. Lo he escrito yo mal. Está bien. El cloro yo juraría que lo he visto el otro día, macho. Eso no lo da, ¿no, profe? No te lo estoy dando, pero quiero demostrar una cosa. ¿Cuál es el del cloro? 1,36. Esto, me has dicho Medina menos 1,28, ¿verdad? No, menos 0,28. Menos, eso. ¿Y tú me has dicho? 1,36. Vale. ¿Qué potencial le correspondería a esta reacción de cloruro a cloro? ¿Cuál sería el potencial de esta oxidación? Y de cobalto a cobalto, de cobalto 2 más a cobalto,
Menos 0,28, ¿verdad? De manera que si vosotros calculáis el potencial de esa reacción, ¿cuál sería? Menos 1,64. 64. Si me sale negativo, el delta de G, ¿cómo era? Positivo. ¿Y esa reacción ocurriría espontáneamente? No. Para que pueda ocurrir, yo necesito ¿el qué? La pila, una fuente de corriente, de electricidad, ¿sí o no? ¿Pueden mezclar los ejercicios? Sí. Los mezclan. Y entonces, claro, cuando los mezclan, os dicen que calculéis el potencial de este, Y luego te dicen, y como esto sale negativo, empezáis a colapsar. Porque os acordáis de que tenía que ser positivo. Y dices, ¿pero cómo es posible? Pero esto no me sale. ¿Pero qué estoy haciendo? Y es que estáis haciendo al revés. Estáis intentando construir una pila con esto. Y no puede ser. ¿Vale? Entonces tenéis que tener mucho cuidado. Aquí normalmente... El examen no lo va a poner mezclado. Claro. Aquí siempre tiene que salir negativo, ¿no? Ahí va a salir negativo. Bueno, entonces... Voy a pararla. ¿La paro o la dejo un ratillo más? La voy a dejar un ratillo más. La voy a dejar 5 minutillos, ¿vale? si quedan... Quedan 8. Va, me quedan 3, entonces. Venga, vale, voy a parar. Es que... Va, la paro. Bueno, Muy plateada, ¿no? no te creas. No porque... A ver, A ver, tengo una miopía importante. ahora mismo se ve de color gris, pero no está brillante, ¿vale? Para que esté brillante hay que quitarle las escorias que se depositan, ¿vale? Estaño que no ha depositado bien. Entonces ahora se trata de frotarla para que al frotarla pierda ese estaño que se ha depositado ahí. Entonces a ver si nos sale. De momento está mejor que antes. ¿Imaginas que vuelva a ser otra vez borrón? No debe. Ah, la llevas puesta. Pues se te ha quedado bien. Madre mía, si tienes un matrimonio tú. Con papel. Dame papel. Es que absorbe, el trapo me absorbe eso, tío. Se le nota donde han estado los clips pegados. Eso es lo malo. De todas formas, está bastante mejor que la de He antes. dicho que es blanquito. ¿Eh? Este bicarbonato es el agente abrasivo que utilizo. Bicarbonato sódico. Pues no queda bien del todo. El bicarbonato también se usa para limpiar la plata, ¿no? Pero queda bastante mejor que el de antes. No queda brillante, no queda. Necesito una pila nueva, la voy a pedir para los reyes. ¿Y puedes hacer una pila con dos reacciones y después meter con esa pila con la corriente y deshacerlo de las uvas? Madre mía. Pero necesitaría un voltaje muy alto. En plan, En plan dos, ¿no? hombre, podría conectar dos en serie, pero dos que me dieran un potencial grande. Nada de la que hicimos de la pila Daniel no sirve, porque ese era 1,1 voltios, necesitaría 10 en serie. A ver, esta supuestamente es de 9 voltios. Vaya pinta. Eso se carga más de la pila, joder. Con 35 tomates. Necesito una caja de tomate. El huerto entero ahí funcionando. Tomate y sandía. Bueno, en una sandía puedes clavar 14.000 electrodos. Sí, claro. Entonces es cuestión de que es una sandía madura. Déjalo de velada. Pero lo puedes hacer con ¿Eh? Lo puedes hacer con cualquier fruta. Sí, Y con la- cuantas con la más sales salsa. tengan, mejor. ¿Cómo se llama? ¿Las O sea, patatas? cuantas más ricas, ¿no? También se puede hacer. Pero con ¿Con la una... patata? Yo utilizo tomates No, ahora porque Medina, mi amor. tenía muchos tomates. Le doy patata, ¿eh? Se te van a poner malos los tomates, ¿verdad? ¿Qué? Que tomate sin agüita. No me ha quedado hasta patatas fritas. Sí. No me ha quedado muy bien, pero bueno. Una ensaladilla. Ahorita hablando de patatas. Pero fíjate los clips. Mi napolitana de las dos.